Hola, buenos días. Vamos a continuar haciendo un problemita más de la cinemática del sólido rígido para que os ayude un poco a entender el movimiento relativo y bueno, pues tengáis más material, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el problema 10, que es el problema de la hormiguita, es un problema clásico de movimiento relativo. El problema dice, se trata de una hormiga que viaja desde el polo sur hasta el polo norte de una esfera del mundo en miniatura, ¿eh? Que tiene un radio de 25 centímetros, es decir, el radio de esta esferita pues son 25 centímetros. Y nuestra hormiguita pues va a viajar desde el polo norte, perdón, desde el polo sur hasta el polo norte de esa esfera mundo, polo norte, siguiendo un meridiano, ¿vale? Va a ir recorriendo la superficie de esa esferita desde el polo sur hasta el polo norte. Si esto lo vemos en lateral, pues iría desde el punto A, pasaría por el ecuador y iría hasta el punto C, ¿vale? Esto sería el polo sur y esto el polo norte. De forma que nuestra hormiguita iría caminando, como digo, por un meridiano, por la superficie de esa tierra pequeñita, de un punto a otro. Nos dicen que la velocidad de la hormiga, su módulo es constante. Es decir, la hormiguita va caminando siempre a la misma velocidad y tiene un módulo de 1 centímetro partido por segundo. Claro, el vector velocidad, cuando está en el polo sur, va a ser siempre tangente a la trayectoria, con lo cual el módulo de velocidad es constante, pero la dirección de esa velocidad va a ir cambiando. Va a ir cambiando de forma que va a ser siempre tangente a la trayectoria de la hormiga, con lo cual esto se trata de un movimiento circular uniforme, ¿vale? Estamos hablando de un movimiento circular uniforme, no hay aceleración, pero sí la velocidad, porque la velocidad es constante. Es un movimiento circular uniforme y la hormiguita lo que hace es girar en torno al centro de esta esfera, ¿vale? Con velocidad constante. Nos piden que, lo dice además el problema, que la esfera, cuando la hormiga sale del polo sur, la esfera empieza a dar vueltas sobre su eje, ¿eh? Con una aceleración angular constante. De forma que cuando la hormiga llega al polo norte, la esfera ha dado 10 vueltas, ha conseguido dar 10 vueltas. Nos piden en este caso que calculemos cuánto vale la aceleración angular de la esfera y la velocidad angular cuando la hormiga está en el ecuador, está en el punto B. Y nos piden que calculemos la velocidad y la aceleración absolutas de la hormiga respecto a la esfera. Vamos a hacer esos cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, aquí tenemos dos movimientos. Por un lado tenemos el movimiento de la esfera, girando en torno a su eje de simetría, a eje Z, es un movimiento circular uniformemente acelerado. Y luego tenemos el movimiento de la hormiguita, que es un movimiento uniforme, circular uniforme, recorriendo un meridiano de esa esfera. Lo primero que tendríamos que hacer es entender físicamente el problema. Ya estamos estamos viendo que tenemos dos tipos de movimiento circular uniformemente acelerado, que es el movimiento de la esfera en torno a su eje Z, y luego otro movimiento en este caso circular uniforme de la hormiguita recorriendo el meridiano, que en este caso iría en torno a este eje Y de aquí, ¿vale? Un eje Y perpendicular al plano XZ. Por lo tanto, es un movimiento circular uniforme en torno al eje Y. Lo primero que hacemos ahora, lo siguiente que tenemos que hacer sería elegir el sistema de referencia, ¿vale? Ya no lo están dando, nos están diciendo que utilicemos un sistema de referencia de forma que los ejes sean estos que estoy pintando aquí, ¿vale? El X, el Y y el Z. El Y sería, en este caso, si lo vemos en el plano XZ, pues entraría hacia el plano del papel, ¿vale? Ese sería nuestro eje Y. Utilizaremos, como siempre, dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia fijo, nuestro Z', X' y', ¿vale? Centrados en el centro de la esfera. Y luego un sistema de referencia móvil. Un sistema de referencia móvil cuyos ejes van a ser exactamente los mismos que los del sistema de referencia fijo, ¿vale? Van a ser los mismos ejes, el X, Y y el Z serán exactamente los mismos.
y el centro va a estar en el mismo punto. Lo que pasa que en nuestro sistema de referencia móvil lo que va a hacer es dar vueltas en torno al eje Z, ¿vale? Va a girar con la esfera, acompañando a la esfera, ¿vale? Nuestro sistema de referencia móvil, por lo tanto, tiene velocidad angular y aceleración angular, omega y alfa. Mientras que el fijo está quieto, el fijo no se va a mover, ¿de acuerdo? Muy bien, así las cosas, ya podemos empezar a hacer los primeros cálculos que nos pide el problema. Una vez entendido el problema, colocando nuestro sistema de referencia, vamos a hacer nuestros cálculos, ¿vale? Lo primero que nos están pidiendo es que determinemos la aceleración angular de la esfera, ¿vale? Para calcular esa aceleración angular, pues el único dato que contamos es que la hormiguita ha llegado al polo, ha pasado del polo norte al polo sur, perdón, del polo sur al polo norte, y que en ese trayecto la esfera ha dado 10 vueltas, ¿vale? Bueno, como sabemos el módulo de la velocidad de la hormiguita, podemos conocer cuánto vale el camino recorrido, que sería la mitad del perímetro de la esfera, ¿vale? Podemos llegar a calcular el tiempo que tarda en recorrer la hormiga en pasar del polo norte al polo sur, ¿vale? El espacio que recorre para llegar del polo norte al polo sur, pues sería pi pi por r, ¿vale? Sería pi por r. 2πr sería el perímetro completo. Pi por r sería la mitad, ¿vale? De forma que si hacemos este calculito, multiplicamos los 0,25 metros que tiene el radio de la esfera por pi, pues nos queda esto 0,78 metros, que es el espacio que recorre la hormiga. Como su velocidad es constante, podemos calcular el tiempo. El tiempo sería el espacio partido por la velocidad. En ese movimiento uniforme, que es el movimiento que tiene la hormiga recorriendo el meridiano, pues dividimos el espacio por la velocidad y me quedaría que estos son 78,5 segundos. Es decir, la hormiga tarda 78,5 segundos en ir del polo norte, perdón, del polo sur, estoy siempre, del polo sur al polo norte. Nos dicen que en ese tiempo la esfera ha dado 10 vueltas completas, ¿vale? Luego, ¿qué ángulo ha girado la esfera en ese tiempo? Pues la esfera habrá girado, si ha dado 10 vueltas, el ángulo total que ha girado la esfera, ¿vale? Serían 10 vueltas por 2pi radianes que tiene cada vuelta, ¿vale? Pues eso sería 62,83 radianes. Es decir, en el tiempo que la hormiga pasa del polo sur al polo norte, la esfera ha girado 62,83 radianes. Y serían los 2pi radianes que tiene cada vuelta por las 10 vueltas que ha dado, ¿vale? Hemos dicho que el movimiento de rotación en torno al eje Z es un movimiento uniformemente acelerado. De forma que si yo quisiera calcular, la posición, el ángulo θ que tiene en cualquier instante mi esfera, esto sería la posición inicial, ¿vale? Es la ecuación de un movimiento uniformemente rotacional o uniformemente acelerado, más omega sub 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Como dicen que la hormiga parte de reposo, cuando está en el polo sur empieza a girar la esfera, el ángulo inicial es 0, la velocidad angular inicial es 0, con lo cual me queda esta ecuación de aquí, de donde yo puedo despejar el valor del tiempo, ¿vale? El valor de la aceleración angular, ¿vale? Porque el tiempo lo tengo, el tiempo es este tiempo de aquí, el tiempo que ha tardado en llegar la hormiga de un punto a otro, ¿vale? Luego el tiempo lo tengo y θ también lo tengo, son estos 62,83 radianes, con lo cual solo me queda calcular la aceleración angular, ¿vale? Si despejamos de ahí la aceleración angular, pues nos va a salir 0,02 radianes partido por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración angular de la esfera, ¿vale? Y la velocidad angular omega, y es constante, acordaros que esto es constante. Y la velocidad angular, cuando lo segundo que nos piden, y esto está en K, ¿vale? Está en K porque está sobre el eje Z, ¿vale? Y luego nos pedían que calculásemos la velocidad angular cuando la hormiguita está en el punto B, cuando pasa por el ecuador, cuando está aquí. Bueno, pues esa velocidad angular será la velocidad angular inicial por el tiempo más alfa por t.
¿vale? De un movimiento, igual que antes, un movimiento uniformemente acelerado. En este caso el tiempo es la mitad del tiempo que tarda en llegar hasta el polo sur, al polo norte, ¿vale? Porque el punto B está justamente en la mitad, ¿vale? Luego esto es, vamos a llamarlo T', que es el tiempo medio. Como la hormiguita parte del reposo, la velocidad inicial angular es cero, de forma que conocida la aceleración angular y conocido el tiempo, que este T' es un medio del tiempo que tarda en recorrer la esfera completa, ¿vale? Perdón, esto así, es omega sub 0 más alfa por t. Un medio del tiempo que tarda en recorrer la esfera completa, pues será la mitad del 78,5, ¿vale? Luego de aquí podemos despejar el valor de omega en el punto B y obtenemos que esos son 0,78 radianes partido por segundo, ¿vale? Que esa es la segunda pregunta que nos hacían. Nos pedían calcular la aceleración angular, que ya la hemos calculado, ¿vale? Y la velocidad angular, y eso también está en K, ¿vale? Velocidad angular en el punto B, pues vale 0,78 radianes partido por segundo. Ya tenemos las dos primeras preguntas que nos hacían. Vamos ahora a pasar a calcular la velocidad y las aceleraciones absolutas, ¿vale? La velocidad absoluta de la hormiguita será igual a la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, ¿vale? En este caso, ¿cuál es la velocidad relativa? Si yo me siento en el sistema de referencia móvil, estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí sentadito y estoy viendo lo que hace la hormiga. La hormiga lo que hace es tener, como decíamos antes, un movimiento de rotación uniforme en torno al eje, al punto, en torno al punto, al eje Y, ¿vale? Luego esa velocidad relativa tiene módulo constante y la hemos calculado antes. Esa velocidad relativa, ¿vale? Esa velocidad relativa pues vale los 0,1, 0,01 metros partido por segundo. En este caso, como nos la están pidiendo en el punto B, pues la dirección de sentido del vector velocidad pues está en K. Esa sería la velocidad relativa, ¿vale? Pues la hormiguita va andando por aquí, decíamos, el módulo es siempre constante, pero las direcciones de sentido son tangentes a la trayectoria. Cuando estamos aquí en el punto B, en el ecuador, pues esa velocidad relativa está en dirección al eje Z, está en K, ¿vale? Luego la velocidad relativa son esos 0,01 metro partido por segundo en K. Calculamos la velocidad de arrastre. Venga, pues la velocidad de arrastre será la velocidad del origen del sistema de referencia móvil respecto del fijo, la velocidad con la que se traslada, más la velocidad angular con la que rota el sistema de referencia móvil respecto del fijo, por la distancia que hay entre O y el punto donde estamos calculando la velocidad de hormiga, en este caso el punto B. Como el centro de la esfera no se mueve, este primer término es cero, ¿vale? Y nos queda aquí el producto de omega por OB. Omega ya sabemos, la hemos calculado antes, es la omega que tiene, es la omega en el punto B, ¿vale? Que va en dirección K. Va en dirección K. Y el vector OB no es más que el radio de la esfera, ¿vale? El vector OB es el radio de la esfera y tiene dirección en X, ¿vale? Luego será en Y. Luego la velocidad de arrastre será igual a IJK 00 omega R00. Luego esto vale omega por R en J, ¿vale? O lo que es lo mismo si sustituimos 0,2 metros partido por segundo en J, ¿vale? Luego la velocidad absoluta será los 0,2 en J más 0,01 en K metros partido por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a calcular ahora la aceleración absoluta. La aceleración absoluta será igual a la aceleración relativa más la aceleración de arrastre más la aceleración de Coriolis. Aceleración relativa. Tenemos que ver, hemos dicho, el movimiento que tiene la hormiguita
en el sistema de referencia móvil, que era nuestro sistema de referencia unido a la esfera y que gira con una velocidad angular omega grande, respecto al eje Z. ¿Vale? Este era un movimiento circular uniforme, ¿vale? En el que el módulo de la velocidad es constante, ¿de acuerdo? Pero su dirección y sentido están cambiando, ¿vale? Luego aquí hay aceleración normal, no hay aceleración tangencial, pero sí hay aceleración normal. Es decir, la hormiguita dando vueltas alrededor de la esfera, según el eje Y, lo hace con velocidad constante, ¿vale? Pero su aceleración es cero, porque la velocidad de movimiento es constante. Que tenga velocidad constante en módulo no quiere decir que no tenga aceleración normal. Hay una aceleración siempre hacia el centro de la esfera, debido a que está dando vueltas en torno al eje, a nuestro eje Y, nuestro eje Y del sistema de referencia móvil. ¿Vale? Entonces esa aceleración relativa será la velocidad de traslación al cuadrado partido por el radio. ¿De acuerdo? Si esto lo calculamos, pues nos salen 0,0004 metros partido por segundo cuadrado, ¿vale? Y la dirección, en este caso, desde el punto B, pues va a ser dirección en Y. Va a tener dirección Y. ¿De acuerdo? Va siempre del punto. Este es el punto B. Estamos calculando la aceleración normal en este punto. Vamos a cambiar el color, ¿vale? Luego la aceleración normal siempre va a ir en dirección de las Y's. Y con signo menos, efectivamente, ¿vale? Con signo menos porque va hacia el centro de la esfera. Vale, vamos con la aceleración de arrastre. La aceleración de arrastre será la aceleración del origen del sistema de referencia móvil respecto del fijo, más la aceleración tangencial, que es alfa, con la que está girando la esfera, multiplicado por el vector OB, más omega por OB, la normal, ¿vale? Esto era la aceleración tangencial y esto era la aceleración normal del movimiento de la esfera, del movimiento del sistema de referencia móvil respecto del fijo. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta eso, que es el movimiento del sistema de referencia móvil respecto del fijo. A sub 0 es 0, porque el origen del sistema de referencia móvil coincide con el del fijo, estando en el mismo punto en el movimiento. Alfa por OB. Pues alfa por OB, en el vector alfa, ya sabemos cuánto vale, es la aceleración que es constante, la aceleración de la esfera, ¿vale? Y está en dirección K, y JK, 0, 0 alfa, y OB hemos dicho que era el radio que va en dirección Y, era R, 0, 0. Esto vale alfa por R en J. ¿Vale? Si lo hacéis, os sale que estos son 0,005 radianes partido por segundo cuadrado en J. Perdón, radianes no, estos son metros partido por segundo cuadrado. Metros partido por segundo cuadrado. Es la aceleración tangencial. Omega por omega por OB. Pues omega por omega por OB lo hemos hecho antes. ¿Vale? Esto es IJK, 0, 0 omega. Omega por OB nos salía en J, ¿vale? Es esto mismo, pero cambiando esto por omega. Es 0, omega R, 0, ¿vale? Esto sale menos omega cuadrado por R en I. Que si lo hacéis, sale menos 0,15 metros partido por segundo cuadrado en I. ¿De acuerdo? Y ya nos quedaría solo calcular la aceleración de Coriolis. La aceleración de Coriolis, como bien sabéis, es 2 veces la velocidad angular con la que rota la esfera multiplicado por la velocidad relativa. ¿Vale? Pues esto sería la aceleración de Coriolis, sería 2 veces y JK, omega estaba en K, 0, 0, omega, y la velocidad relativa, acordaros, cuando la velocidad relativa, esta era la velocidad relativa en el punto B, que va también en K, 0, 0, con lo cual, como la velocidad relativa y la velocidad angular
son las dos en K, pues esto vale 0. No hay aceleración de Coriolis, en este caso. ¿De acuerdo? Justamente en el ecuador no hay aceleración de Coriolis. Luego, si hacemos la aceleración absoluta, si sumamos todos los vectores, me va a quedar menos 0,16 en I más 0,005 en J metros partido por segundo cuadrado. Esa sería nuestra aceleración absoluta. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos también este problemita. Yo creo que espero que os haya servido para entender un poquito mejor el movimiento relativo. Y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención.